De parte del área de competencia lectora instruimos, hoy veremos el tema de conectores. Estos, conocidos también como conectivos, relaciones conjuntivas o expresiones de transición, establecen pues relaciones lógicas entre las oraciones o los párrafos del texto. También hay que tener en cuenta que la función principal de los conectores es la de enlazar enunciados consecutivos, al igual que explicitar pues como la relación lógico-semántica, ¿sí? Es decir, entre lo que es la coherencia y el sentido, el significado, que se establece entre los enunciados pues dentro del discurso o el texto. Pues pueden ser estrictamente adverbios o locuciones adverbiales, conjunciones, preposiciones, ¿sí? Entonces, como tal, pues acá veremos como algunos de los conectores que nos sirven pues para enlazar internamente ideas, para darle como más claridad o precisión o como ya lo hemos dicho, coherencia a los textos. Todo con base pues en lo que sería la cohesión textual. Recordemos que la cohesión es la forma pues de hilar las mismas ideas y para ello los conectores son vitales. Entonces tendríamos lo que serían los conectores de adición, ¿sí? Son aquellos que nos ayudan a añadir elementos a los textos o a las ideas, como sería el y, el también, además, el más, a eso se suma, a su vez, incluso, etcétera. Tendríamos también los de ilustración o ampliación, como por ejemplo, bueno, valga la redundancia, por ejemplo, en otras palabras, es decir, verbigracia. En ocasiones en textos encontramos este conector verbigracia con T, ya que se pronunciaría como verbigracia, ¿sí? Que es propiamente el latín, pero independientemente si aparece con T o con C, sigue siendo pues la misma situación, ¿sí? Es como un sinónimo del mismo por ejemplo, ¿sí? Entonces, así es como también le podríamos dar un sentido un poco más formal pues como a esas ilustraciones o ampliaciones de los textos. También tendríamos los conectores de contraste, aquellos pues que nos ayudan como a contrastar, como le dice yo, contraponer ciertas ideas. Tenemos el pero, el sin embargo, empero, por el contrario, no obstante, ¿sí? Acá hay que hacer una pequeña aclaración y es que dentro de los conectores de contraste, aunque no lo tengamos acá escrito, ¿sí? Está el más sin tilde, ¿sí? Que es distinto a este más con tilde de los conectores de adición. Solamente por esa tilde cambiaría el sentido. Es decir, si queremos añadir información utilizamos este más con tilde, pero si queremos dar ese contraste, es decir, queremos dar como una especie de pero, ¿sí? O un sin embargo, utilizamos el más pero sin tilde. También tendríamos los conectores de temporalidad, como tenemos en el principio, inmediatamente, al instante, entre tanto, luego, más tarde, ¿sí? Etcétera. También tendríamos los conectores de causa-efecto, también de condición, ¿sí? Aquellos que nos ayudan pues como a vislumbrar las consecuencias, digamos así, de ciertas ideas, es decir, el por, que por consiguiente, así pues, por lo tanto, en resumidas cuentas, por ende, entonces. Y cuando estamos hablando de los condicionales, tenemos el sí. Recordemos que el sí sin tilde es estrictamente condicional. Cuando le colocamos una tilde es porque ya es una afirmación. Entonces, dentro de los condicionales, el sí en caso de que, en tanto que, supongamos. También tendríamos los conectores ordenadores, ¿sí? Aquellos que nos ayudan pues como a, como le dicen su mismo nombre, ordenar propiamente la estructura de un texto o hasta un mismo párrafo. Por ejemplo, cuando tenemos párrafos un poco más descriptivos, ¿sí? Nos ayuda pues como a darle un poco más de estructura a lo mismo. Entonces tenemos para empezar, después por otra parte que son los mismos ordenadores, tenemos los enumerativos en primer lugar, luego, después, enseguida, podríamos decir en primer lugar, en segundo lugar, tercer lugar, ¿cierto? Pero también podríamos decir como primero, segundo, tercero, también aplicaría. Los conclusivos, cuando decimos que por último, en fin, finalmente, brevemente, en pocas palabras, en resumen, que son aquellos que nos ayudan también a tener en cuenta estos conectores de resumen, ¿cierto? O sea, hay una clasificación que es propiamente para los conectores de resumen, pero si queremos abarcarlo dentro de lo que son ordenadores, pues ahí es donde los tenemos de forma conclusiva. Tenemos los indicadores, cuando decimos ante todo, para comenzar, en principio, a propósito. También los continuativos, cuando decimos bueno, pues, entonces, bien, ¿sí? Entonces son varios elementos dentro de estos ordenadores que nos ayudan, como reitero, a estructurar un poco mejor lo que nosotros estamos escribiendo o leyendo
en cada uno de los textos. También tendríamos pues los conectores de énfasis, tenemos el sobre todo, lo que es más importante, ciertamente, amerita resaltar que especialmente, en otras palabras, ¿sí? Ya dijimos pues los de resumen, son aquellos que nos ayudan pues como a ir concluyendo las mismas ideas para terminar finalmente, en suma. También tendremos los de reafirmación, aquellos que nos ayudan pues, o sea, no estrictamente tiene que ver con los de énfasis, sino como a corroborar un poco más como lo que se esté postulando, en realidad o el realmente, de todos modos, de hecho, ¿sí? Después de todo, mejor dicho. Y tendríamos los de cambio de posición o de perspectiva, aquellos que no tiene que ver como tal con los que ya vimos pues de contraste, o sea, los puede complementar, ¿sí? Entonces diríamos por otra parte, otra manera, en otro sentido, por el contrario, ¿sí? Hasta incluso el sí condicional también ayudaría, ¿sí? Todo es dependiendo pues del contexto en el cual se estén marcando. Pero para no quedarnos solamente pues como observando todos los tipos de conectores que hay, ¿sí? Pues nos iríamos como tal a un ejercicio en el cual podríamos resolver con algunas sencillas preguntas, como la facilidad de encontrar las mismas, ¿sí? O digamos así, caracterizarlas. Entonces dice el primer texto, se titula La muerte de Medusa. Acrisiu, rey de Argos, tenía una bella hija llamada Dane, pero anhelaba un hijo varón. Por eso preguntó a un oráculo cómo podía conseguir un varón que fuera su heredero. Este le contestó que no tendría hijos hombres y que su nieto lo mataría. Preocupado, el rey encerró a Dane en una prisión fuertemente custodiada por perros salvajes para que nadie se le acercara. Sin embargo, Zeus amaba a la joven y una noche la visitó en el calabozo. Dane quedó embarazada y cuando Acrisiu lo supo, no quiso creer que el padre de la criatura era el dios. Sospechando de su propio hermano, lo mató. El rey no tuvo compasión con su hija y ordenó construir un arca de madera en la que la encerró junto con su bebé recién nacido, Perseo. El arca fue lanzada al mar y estuvo largos días a la deriva hasta que las olas la llevaron a la isla de Serifo. Allí, un pescador llamado Dictys la encontró y la abrió para descubrir que Dane y Perseo aún estaban vivos. Inmediatamente los llevó donde su hermano, el rey Polidectes, quien decidió crear al niño como si fuera su hijo. Con el paso de los años, Perseo se convirtió en un joven apuesto y fuerte. Un día Polidectes quiso forzar a Dane a casarse con él, pero ella no aceptó y su hijo la defendió. El rey se enojó con él y le dijo que haría un viaje con el fin de pedir la mano a otra princesa, pero que para ello requería que Perseo le diese un regalo. El muchacho creyó que si accedía al rey le dejaría de molestar a su madre, así que le ofreció darle lo que quisiera, así fuera la cabeza de Medusa. El rey no desaprovechó la oportunidad y pidió a Perseo la cabeza de Medusa, pensando que moriría en la empresa. Solo en ese momento el joven entendió que había hablado de más, pero debía hacer honor a su palabra. Por fortuna Atenea estaba oyendo la conversación y decidió ayudar al muchacho porque odiaba a Medusa. La diosa no solo acompañó a Perseo en la aventura, también le regaló un escudo de metal muy brillante para que lo usara como espejo protector y nunca viera a Medusa directo a los ojos. Hermes también colaboró en la hazaña, dándole al joven una hoz muy afilada para que pudiera cortar la cabeza de la bestia. Sin embargo, Perseo necesitaba otras cosas: unas sandalias aladas, un bolso mágico y el yelmo que hacía invisible a Hades. Las ninfas del Estigia tenían estos objetos, pero su paradero solo era conocido por las Greas, hermanas de las Gorgonas, que tenían un solo ojo y un solo diente, los cuales debían compartir. Perseo debió ir en busca de las Greas para averiguar dónde estaban las ninfas. Cuando los encontró, se apoderó del ojo y el diente y chantajeó a las Greas para que le dieran esa información. A las horrendas hermanas no les quedó más remedio que revelar el secreto. Así fue como Perseo ubicó a las ninfas del Estigia. Ellas no dudaron en prestarle todo lo que necesitaba. Cuando el joven tuvo los implementos, la sandalia, la bolsa y el yelmo, voló acompañado a Atenea hasta el país de los hiperbóreos, donde encontró a las gorgonas. A la entrada de la cueva, vio con espanto los cuerpos convertidos en piedra de todos aquellos que habían mirado a Medusa directamente a los ojos. Prevenido por Atenea, usó el escudo como un espejo retrovisor para guiarse, y cuando estuvo cerca de Medusa, la diosa dirigió su mano y Perseo logró decapitarla con la hoz de Hermes. En ese momento, Pegaso y Crisaor salieron del cuerpo de la bestia haciendo mucho ruido. Las otras dos gorgonas, que estaban dormidas, se despertaron con el alboroto y trataron de atrapar a Perseo, pero este tomó rápidamente la cabeza de Medusa y la guardó en el bolso mágico, se puso el yelmo y ya invisible pudo huir de la cueva. Con sus sandalias regresó volando a Serifo.
Por el camino se cruzó con una bella princesa llamada Andrómeda que iba a ser sacrificada por sus padres al dios de los océanos, Poseidón, en Filistia. Perseo mató al monstruo marino que Poseidón había mandado para devorar a la princesa y la tomó para sí. Los padres de Andrómeda no quisieron darla a Perseo, aunque él la había salvado, así que el joven tuvo que enfrentarse a un vasto ejército. Como era evidente que no podría luchar contra tantos al mismo tiempo, sacó la cabeza de la gorgona Medusa y petrificó a todos sus contrincantes. Fue así como logró quedarse con la princesa y seguir su camino a casa. Cuando el joven llegó a Serifo, se enteró de que su madre permanecía escondida en un templo porque Polidectes la seguía acosando. Perseo se dirigió al palacio y buscó al rey para matarla. Cuando entró al salón principal vio que se celebraba un gran banquete y sin pensarlo dos veces sacó de nuevo la cabeza Medusa y petrificó a todos los presentes. Finalmente Danae pudo vivir tranquila y Perseo se casó con Andrómeda. El joven entregó la cabeza de Medusa a Atenea, quien la puso en su escudo como trofeo de guerra y devolvió a las ninfas de la Estigia las sandalias, el bolso y el yelmo. Entonces vemos que esta historia tiene muchos elementos, es decir, muchos conectores, pero como tal estos mismos nos ayudan pues como siempre a darle ese hilo conductor a toda la historia. Así pues, tenemos unas preguntas. La primera dice, el conector pero que está en el párrafo 1 es adversativo, ¿por qué? Propiamente, pues podríamos ir al texto como tal, pero de una u otra no es tan sencillo, no es como tan necesario, porque cuando estamos hablando que el por qué es adversativo nos están preguntando más por la funcionalidad, ¿sí? Y no estrictamente en cuanto al contexto, sino como el por qué se considera de tal manera. El término adversativo nos recuerda al término adversario, es decir, aquel que está como opuesto a nosotros, ¿cierto? Es una contraparte nuestra. Entonces, cuando estamos hablando de contraparte o algo opuesto, pues nos suena mucho en la opción B el verbo contraponer, ¿sí? Porque ya tenemos en la opción A el verbo unir, ¿sí? Y la idea de los conectores de contraste, como el pero, el sin embargo, no obstante, etcétera, no es unir estrictamente, porque para unir palabras, ¿sí? Sería más que todo la conjunción copulativa y. Entonces, por ello, la opción A se tiene que descartar. Tendríamos la opción C que dice equiparar dos criterios opuestos semánticamente. Listo, pueden ser dos criterios opuestos, pero si son opuestos, ¿sí? El hecho de equipararlos propiamente a través del pero no encajaría porque estaríamos como contradiciéndonos un poco en cuanto a lo que es como contrastar, es decir, como diferenciar algo, ¿sí? Entonces, por lo mismo, pues, o sea, de equipararlos propiamente no encajaría, entonces por eso también se tiene que descartar esta opción C. Y dicen la de presenta los elementos a los que une como alternativa. Tenemos un elemento común entre la A y la D, que es el verbo unir, ¿sí? Entonces, como ya lo dijimos, tampoco aplica. Entonces, por eso mismo, nos vamos con la opción B. Contrapone dos oraciones o elementos sintácticos propiamente, ¿sí? Dos oraciones en el sentido, pues, como de expresiones, no hay problema, o elementos sintácticos que podrían ser dos verbos, ¿sí? Pueden ser tranquilamente dos tipos de párrafo, ¿listo? Entonces ahí tenemos la respuesta. Ahora, con la segunda pregunta, nos están indagando por el conector por eso, que está en el párrafo 1 y que se puede reemplazar sin que se altere el sentido del texto, ¿por qué? Entonces así es como nos iríamos al párrafo 1, ¿sí? Y lo tendríamos acá. ¿Listo? Entonces dice, Acrisios, rey de Argos, tenía una bella hija llamada Danae, pero anhelaba un hijo varón. Por eso preguntó un oráculo cómo podía conseguir un varón que fuera su heredero, ¿sí? O sea, si quería un varón, lo que quiso es como hacer algo para saber si lo podría encontrar fácilmente. Entonces, por ello mismo, necesitamos reemplazar estrictamente ese conector, ¿sí? Y que no se le cambie el sentido para nada. Si nos iríamos con la opción B, que sería el porque, pues no sería estrictamente porque estaríamos hablando de conectores de causa-efecto, ¿sí? E incluso la opción D, por ende, ¿sí? También es un conector de causa-efecto. Es decir, que si quisiéramos nosotros reemplazar por eso, por el porque, sí o sí también tendríamos que reemplazar por la opción D, por ende, y viceversa. Y como no puede haber doble opción de respuesta, entonces por eso mismo la B y la D se anulan de una vez. Y si estamos hablando de que es por eso, ¿sí? Y lo queremos reemplazar por en cambio, sería algo como un poco más como tirando a lo que sería un conector de contraste, o como lo vimos ahora también como el cambio de perspectiva. Entonces por eso mismo, no porque hay una especie de continuidad. Entonces la opción C también se descarta, así es como quedamos con la opción A, con el término además.
término además, o el conector además, tiene que ver pues como con los conectores de adición, ¿sí? Entonces lo que están haciendo acá es como añadiéndole un poco más de información, pero no es añadir porque sí, sino que la idea de esa adición es dar un poco más de fuerza al texto, ¿sí? Para que al lector le quede como un poco más amplia toda la información. Entonces la tenemos, la opción A. Luego tendríamos esta otra pregunta, el conector sin embargo, que está en el párrafo 1, ¿sí? Entonces vuelve y juega, nos devolvemos al mismo párrafo 1, el cual dice, entonces le preguntó un oráculo cómo podía conseguir un varón que fuera su heredero. El oráculo le dijo que no tendría hijos hombres y que su nieto lo iba a matar. Entonces, preocupado pues el rey encerró a su hija en una prisión fuertemente custodiada para que nadie se le acercara. Sin embargo, Zeus amaba a la joven y una noche la visitó en el calabozo, ¿sí? Cuando estamos hablando de este sin embargo propiamente, pues podríamos estar hablando, sí, de un contraste. Es muy cierto. Pero entonces también hay que entender lo siguiente. En muchos textos, cuando tenemos conectores como el pero o el sin embargo, no obstante, es decir, conectores de contraste, lo que podemos encontrar también es como un punto fuerte dentro de la misma narración, lo cual hace que nosotros apuntemos un poco a lo que sería la esencia o la síntesis del párrafo, ¿sí? Entonces, en este caso, digámoslo así, nos están dando una contextualización, una introducción, que serían estos renglones como tal, ¿sí? Entonces ya luego llegamos a lo que sería el sin embargo, ¿sí? Que Zeus amaba a la joven y una noche la visitó en el calabozo. Entonces hay dos formas. La primera es que si queremos darle como un poco más de sentido a todo lo que leímos ahora en la globalidad del texto, pues es gracias a que Zeus está con la joven como nace pues Perseo, ¿cierto? Y la segunda sería como propiamente decir cuál podría ser como la síntesis del mismo párrafo 1, ¿sí? Que Acriso tenía una hija propiamente, no tanto, ¿sí? Como que un oráculo le dijo al rey que un nieto lo iba a matar, pues propiamente como una esencia, no, ¿sí? Entonces por eso nosotros podríamos ir un poco más con lo que sería esta parte de sin embargo Zeus amaba a la joven y una noche la visitó en el calabozo, ¿sí? Así pues, nosotros vamos como llegando a lo que sería estas opciones de respuesta. Y nos dicen la A, que lo que quiere el conector sin embargo es dar a entender que hay fuerzas pasionales que sobrepasan cualquier barrera. Pues en parte puede ser cierto, ¿sí? Pero eso sería la funcionalidad propiamente, o sea, para eso se está utilizando en este caso. Pues no propiamente, porque incluso no se necesita, o sea, no es tanto la funcionalidad del conector para esa respuesta, sino es más como cuál es el sentido de todo lo que sucede luego, sin embargo. Pero como tal, no aplicaría, entonces por eso descartamos la opción A. Dice la opción B, oponer el amor del rey Acrisio hacia Dane con el de ella hacia Zeus, ¿sí? Pues propiamente, o sea, oponer o contrastar si tienen que ver con lo que vemos de los conectores de contraste. Pero ¿cómo así que el amor del rey Acrisio hacia Dane con el de ella hacia Zeus? En ningún momento nos están diciendo que ella pueda amar a Zeus y tampoco nos están diciendo que es que el rey pueda amar mucho a su hija, ¿sí? E incluso por el mero hecho de él protegerse, pues la encerró. Entonces, tampoco aplica, descartamos la opción B. Dice la opción C, contrastar el amor de Zeus hacia Dane con el del rey Acrisio hacia su hija. Es prácticamente lo mismo que vemos en la B. Sí nos pueden decir, listo, sí es que Zeus sí amaba a Dane, ¿sí? Pero ¿cómo así que lo quiere contrastar ese amor con el del rey hacia su hija, ¿sí? Entonces, propiamente tampoco aplicaría. Así que descartamos la opción C. Así es como quedamos nosotros como tal con la opción D, introducir la idea central del párrafo, la cual es sintetizante. Cuando estamos hablando de que la idea central es sintetizante, es porque está al final del párrafo, ¿sí? Entonces, como lo vemos acá, está ya pues como finalizando el mismo párrafo, ¿sí? Entonces, gracias a esto, a esta frase, ¿cierto? O a esa misma expresión, a partir de eso mismo, sin embargo, o sea, hubo ciertos elementos, pero esos elementos de una u otra, podríamos decirlo de manera implícita, son como una contextualización para darnos a entender lo siguiente, que Zeus amaba a esa joven y la visitó en el calabozo, ¿sí? Y como les dije ahora, gracias a ello es que ella pudo quedar embarazada. Entonces ahí fue donde ya Crisio lo supo, ¿cierto? Entonces le dio tanta rabia, ¿sí? Entonces sospechó del hermano y que lo mató, y así como tal se va desenvolviendo, pues se va, sí, desenvolviendo propiamente todo el texto,
pero como tal, lo que sintetiza o ayudarle como un poco más de fuerza al párrafo sería pues lo que tenemos luego, ese mismo sin embargo. Entonces, por ello mismo, nos iríamos con esta opción D. Introducir, recordemos, la idea central del mismo párrafo, la cual es sintetizante ya que está al final del mismo. Luego tendríamos esta otra pregunta. El conector pero del párrafo 3 es adversativo porque contrapone unos elementos, ¿sí? Entonces, para ello mismo, nos devolvemos a nuestro párrafo 3 y dice: con el paso de los años, Perseo se convierte en un joven apuesto y fuerte. Un día Políectes quiso forzar a Danae a casarse con él, pero ella no aceptó, ¿sí? Entonces, como tal, estamos hablando que es un contraste. Necesitamos saber cuáles son los contrastes que nos están dando ahí, ¿sí? Entonces dice, ¿qué es lo que está contraponiendo propiamente? Podríamos decir que el matrimonio entre Políectes y Danae y la no aceptación del hijo de esta. Pues propiamente la que no aceptó fue la misma Danae, no tanto el hijo. Entonces se descarta la opción A. En la opción B nos dicen la fortaleza con el que con el tiempo adquirió Perseo y el deseo de Políectes de forzar a su madre. Pues la primera parte mucho menos que no aplica, porque ahí lo que nos están hablando es que Políectes quería casarse con ella y ella pues no quiso. ¿Listo? Entonces también tenemos que descartar la opción B. Dice la opción C, el deseo de Políectes de desposarse con Danae, que es algo que sí se está viendo ahí, y la defensa que Perseo hace de su madre. ¿Sí? Pues él la puede defender, es la verdad, pero no aplica propiamente a ese mismo pero. ¿Listo? Aplicaría en la primera parte, es decir, el deseo de Políectes, pero no con la defensa que Perseo. Entonces, por eso nos iríamos con la opción D. El deseo de Políectes de desposarse con Danae, muy bien, y la negativa de esta, es decir, la misma Danae, ante dicho deseo. Luego tendríamos esta pregunta que nos indaga por el conector así que está en el mismo párrafo 3. Entonces dice que cumple la misma función que. Como tal, vuelve y juega, nos podremos ir al contexto, es muy cierto. Pero también acá es como de homologar propiamente los tipos de conectores, ¿sí? Entonces tendríamos como tal lo que sería pues en la A el término por cierto, ¿sí? Por cierto puede ser un poco más de reafirmación, ¿listo? También en ocasiones se puede utilizar como un poco más de énfasis. Entonces propiamente el así que no encaja como mucho. Tendríamos en la opción C a cambio, vuelve y juega como lo vimos en otra pregunta anterior, ¿sí? A cambio propiamente no encajaría porque sería más como un conector de cambio de perspectiva, ¿cierto? O también de contraste, entonces no encaja, hay que descartarlo. Desde luego podría ser también como de reafirmación, ¿sí? Entonces incluso en la opción D con la opción A se asemejan. Entonces por eso no podríamos aplicarla, así es como tal, nos vamos con la B, por eso. Es decir, así que y por eso serían estrictamente conectores también como de adición. ¿Listo? Y ahora ya tendríamos lo que sería pues esta otra pregunta. Nos van a indagar sobre las oraciones coordinadas en las que la I, esta Y, funciona como conjunción copulativa. Recordemos que las oraciones coordinadas son aquellas que tienen dos o más verbos, ¿cierto? Y que en este caso como tal los une la conjunción copulativa, que sería la I. Conjunción adversativa sería la O. Entonces, como tal, y nos están preguntando por un excepto, ¿sí? Entonces necesitamos saber cuál es la que no aplica. Como les reitero, estamos hablando que son coordinadas porque tiene dos o más verbos, ¿sí? Es decir, que la I está en medio de esos mismos verbos. Entonces dice la opción D. El rey se enojó con él y le dijo que haría un viaje. Tendríamos el verbo enojó y tendríamos el verbo dijo. Por lo tanto, se aplicaría como una oración coordinada, en la cual está ahí, está ayudando a unir dos elementos. Entonces, no sería la excepción. En la C, dice el rey no tuvo compasión con su hija y ordenó construir un arca de madera. Tenemos el verbo tuvo y el verbo ordenó a través o entre lo que sería la I, también aplica, no es la respuesta. En la opción B, el arca fue lanzada al mar y estuvo largos días a la deriva. Tenemos el verbo fue, ¿sí? Y tenemos el verbo estuvo.
Entonces también tenemos una I en medio, también aplicaría, no es la excepción. Así es como llegamos a la opción A. Devolvió a las ninfas del Estigia las sandalias, el bolso y el yelmo. Tenemos una I, no hay problema. Pero como le reitero, si son oraciones coordinadas porque tiene que ver con verbos, no con sustantivos. Y lo que se tendrá que ver el bolso y el yelmo son propiamente sustantivos, ¿sí? Entonces, por ese pequeño detalle gramatical es que escogemos pues la opción A como la excepción. Tendríamos ahora esta pregunta. El conector porque, el párrafo 5 les da las oraciones en las que se encuentra un sentido. Entonces debemos devolvernos a nuestro párrafo 5. Y dice, por fortuna Atenea estaba oyendo la conversación y decidió ayudar al muchacho porque odiaba a Medusa. Entonces antes de eso, recordemos cuando dice pues que Perseo le dijo al rey que haría lo que quisiera, así fuera la cabeza de Medusa, con tal vez que no se desposara con la mamá. Entonces el rey aprovechó la oportunidad, le pidió a Perseo la cabeza de Medusa, ¿sí? Y entonces, como tal, el joven tiene que hacer honor a su palabra. Entonces, vuelve y juega el mismo párrafo 5. Por fortuna Atenea estaba oyendo esa conversación y decidió ayudar al muchacho porque odiaba a Medusa. Así pues, es como nosotros nos iríamos a las opciones de respuesta. Entonces dice la opción A. Atenea odiaba a Medusa, por eso decidió ayudar a Perseo. Suena, o sea, es prácticamente lo mismo que nos están dando, ¿sí? Entonces, sería como tal el sentido que le hace porque. Tendremos en la B. Atenea decidió ayudar a Perseo, por lo tanto odiaba a Medusa. Es como si estuviéramos diciendo que Atenea lo ayudó y gracias a que lo ayudó, entonces empezó a odiar a Medusa, ¿no? Porque el odio viene antes, algo que está muy explícito en la A. Entonces, la opción B se descarta. En la C dice, Atenea ayudó a Perseo, de ahí que odiara a Medusa, lo que les acabo de decir, ¿sí? O sea, es como que listo, Atenea ayudó a Perseo, entonces gracias también a esa misma ayuda empezó a odiarla, no aplica. Entonces la B y la C son prácticamente lo mismo. Entonces, no encaja ninguna. Y dice la D, Perseo ayudó a Atenea debido a que ésta odiaba a Medusa. De acuerdo con el texto, ¿cierto? Él ni siquiera sabía que lo odiaba, porque ella fue la que estuvo escuchando la conversación. Entonces, por eso mismo, si reafirmamos la opción A. Ella odiaba a Medusa, por eso decidió ayudar a Perseo. Ahora tendríamos esta otra pregunta. Dice, el conector aunque, el párrafo 8, tiene una función. ¿Sí? Entonces, nos devolvemos al texto. Vamos al párrafo 8, acá lo tenemos. Y dice, cojamos desde acá. Perseo mató al monstruo marino que Poseidón había mandado para devorar a la princesa Andrómeda y la tomó para sí. Los padres de Andrómeda no quisieron darla a Perseo, aunque él la había salvado. ¿Sí? Así que el joven se tuvo que enfrentar a un ejército. Entonces ya sabemos pues la premisa, que quería desposarse o quería tener pues Andrómeda junto a él y lastimosamente pues como que no se la querían otorgar los mismos papás. Entonces, como tal, ese aunque tendría una función, ¿sí? Vuelve y juega, como les he dicho en otras preguntas. Podríamos ir al contexto o no podríamos ir al contexto, pero como están preguntando estrictamente por la funcionalidad del conector, pues de cualquiera de las dos maneras podemos contestar a la pregunta. Entonces dicen la A, indicar una relación de causa-efecto entre las oraciones. Cuando necesitamos una relación de causa-efecto, estrictamente el aunque no aplica ahí. Porque ¿qué tiene que ver con el porque, con el por eso, con el así pues, con por lo tanto? Nada que ver, porque incluso ese aunque ya de una vez nos está diciendo que se están separando dos ideas. Entonces la opción A se descarta. Tendríamos en la opción B, cambiar inesperadamente el tema tratado inicialmente. Pues de cambiarlo como tal, no. Porque para cambiar incluso de tema, sí, pues de manera inesperada no creo. Y si lo queríamos hacer, podríamos decir que por el contrario, ¿sí? Por otro lado, ¿listo? Pero no aplica como tal. Tendríamos en la C, a establecer oposición entre la idea que antecede y la que sigue. Suena, eso sí suena un poco más, ¿cierto? Oponer, es decir, ¿cuál sería la oposición? Que Perseo quería algo, pero lastimosamente no se lo querían otorgar. Y dice la opción de ejemplificar el tema tratado al inicio del párrafo. Para ello utilizaríamos los conectores de ampliación, ¿sí? o ejemplificación, de ilustración,
¿cierto? Es decir, por ejemplo, que verbigracia, ¿sí? Entonces, por eso mismo, nosotros nos quedamos con la opción C, establecer oposición propiamente entre dos ideas. Ahora llegamos pues al texto 2, ¿sí? Un texto en el cual pues haremos, mejor dicho, otro tipo de ejercicio. Ya no es estrictamente contestando las preguntas como lo estábamos haciendo con el primer texto, sino que ya sería estrictamente como ser más propositivos, ¿sí? Entonces tendríamos este segundo texto que se titula ¿Pueden los hombres ser feministas? Y lo que se quiere es que de acuerdo al contexto, ¿sí? Como a todo lo que nos estén mostrando, nosotros debemos colocar los conectores que nos piden. Entonces dicen estos dos primeros párrafos. La semana pasada, La Silla Vacía publicó una entrevista a Florence Thomas titulada Ningún hombre puede ser feminista, pero sí solidario. Thomas lo menciona en una pregunta sobre si hay un divorcio entre las leyes y la cultura frente a los derechos de las mujeres, hablando sobre la voluntad política necesaria para que estos derechos se hagan efectivos y sobre la falta de sensibilidad de género en las y los políticos. El título, provocador, seguro ganó muchos clics. Un acierto, donde entra el espacio, porque a Thomas siempre conviene leerla. Entonces, como tal, tendríamos en el espacio 1, tendríamos estos conectores, ¿sí? Entonces, mejor dicho, sin duda, quizá, ¿sí? Pero la entrevista apenas toca el tema de pasada, ¿sí? Punto seguido, tendríamos que abrir con otro conector, como lo vemos aquí, aún así, además, en consecuencia, entre tanto, la pregunta de si los hombres pueden ser feministas es muy interesante. Como tal, en este primer párrafo nos están pues como mostrando elementos muy sencillos, incluso porque tenemos aquí, dice, el título, que sería propiamente Ningún hombre puede ser feminista pero sí solidario, es provocador, seguro ganó muchos clics, un acierto, y entre comas hay un conector, ¿sí? Porque a Thomas siempre conviene leerla. Entonces, estrictamente, es decir, pues como a la autora o al autor siempre le conviene leerla. Entonces nos están pidiendo qué conector encajaría ahí, ¿sí? Tendríamos entonces, mejor dicho, sin duda o quizá. Entonces, si de verdad el título como tal pudo ganar muchos clics, y si estamos hablando de un acierto, y si nos están colocando propiamente a la autora de ese mismo texto, ¿sí? Porque como tal el texto de este texto 2 es de Catalina, pero nos están hablando de Tomás, que sería pues como quien tiene este texto de Ningún hombre puede ser feminista pero sí solidario. Entonces, como tal, nos iríamos un poco más por la opción C, sin duda. Mejor dicho, sería como aclarando una idea, y acá estrictamente no nos están aclarando nada, ¿sí? O sea, ¿cómo podríamos decir que un acierto, mejor dicho, porque a Thomas siempre conviene leerla? Pues no encaja, no tiene como un sentido como bien profundo, o mejor dicho, no tiene como una coherencia, ¿sí? Tendríamos el entonces, que podría aplicar mucho como con causa-efecto, ¿sí? Un acierto entonces, porque a Thomas siempre conviene leerla. Hay algo que tampoco como que encaja, porque es que no es propiamente de causa-efecto. Aquí lo que nos están hablando es un poco más como de énfasis, ¿cierto? Entonces, como sin duda, o sea, hay que ser enfáticos en que a Thomas siempre conviene leerla, ¿sí? Entonces, e incluso el mismo quizá tampoco aplicaría, porque aplica más como si fuera una especie de duda, ¿sí? Y como tal, de acuerdo con el párrafo, no podríamos pues tomarlo. Entonces, así es como nos quedamos con la opción C. Luego tenemos, pero la entrevista apenas toca el tema de pasada. Y luego comenzaríamos después de ese punto seguido con un conector, ¿sí? Entonces, en este espacio 2 nos estarían preguntando luego un punto seguido lo que vendría, ¿sí? Entonces, si queremos añadir información, pues podríamos utilizar el conector además. Dice, además, la pregunta es si los hombres pueden ser feministas, es muy interesante. Pues además no, porque es que de una u otra manera, pues si estamos teniendo como tal el título, que es como, digamos así, la premisa del texto, no podríamos decir como que además, ¿sí? Eso es como añadiendo, no, sino que hay que ser como un poco más fuertes o más, digamos así, como enfáticos, ¿cierto? En consecuencia, tiene que ver más con los conectores de causa-efecto, tampoco pues aplicaría, ¿sí? Entonces,
tampoco podríamos ir entre tanto en la opción D, porque entre tanto sería más también como de reafirmación, ¿cierto? También podría ser una especie de condicional. Entonces, por eso mismo, nos iríamos en el espacio 2 con el conector aún así, que sería como una especie de énfasis, ¿sí? Entonces, cuando tenemos aquí, aún así, la pregunta de si los hombres pueden ser feministas es muy interesante. ¿Y por qué? ¿Sí? Porque si estamos diciendo que es que la entrevista toca el tema de pasadas, decir el tema de que si ningún hombre puede ser feminista, pues aún así la misma pregunta, que si los hombres lo pueden ser, es sí, muy interesante. ¿Listo? Ahora nos iríamos con el párrafo 2. Y dice, en este caso particular difiero con Thomas. Yo pienso que los hombres sí pueden ser feministas. Entonces tenemos en el espacio 3, ¿sí? Tenemos por eso, pero, especialmente, verbigracia. Antes de que empiecen a regodearse con la idea de que somos dos feministas enfrentadas, es importante entender que los feminismos no son un movimiento unificado. Esto, lejos de ser un problema, es una ventaja. Los permanentes disensos entre los feminismos los mantienen vivos y emocionantes. No tener que estar obligado a una postura es de las cosas más bonitas de ser feminista. Y vuelve y juega otro punto seguido para comenzar con otro conector. A pesar de, dado que, a causa de, en vez de ser una lista de mandamientos, los feminismos son una permanente conversación. Entonces, tendríamos con este espacio 3. ¿Sí? Entonces, dice, en este caso particular, difiero con Thomas. ¿Sí? Dice, yo pienso que los hombres sí pueden ser feministas. Entonces, ya de una vez está respondiendo pues a su misma pregunta. Entonces, está respondiendo a su pregunta que si pueden ser, está diciendo que sí. Entonces, tendríamos en espacio 3. Por eso, pero, especialmente, o verbigracia. Recordemos que verbigracia sería, por ejemplo, entonces, por ejemplo, antes de que empiecen a regodearse con la idea de que somos feministas, es importante entender, pues suena, o sea, solamente, pero que tenga un sentido lógico, no. Entonces, por ello mismo, descartamos pues esa opción D. Tendríamos especialmente, ¿sí? Especialmente es más como énfasis, especialmente antes de que empiecen a regodearse con la idea, que es importante entender, pues como tal, tampoco encaja, ¿sí? Estaríamos ya entre el por eso y el pero. Recordemos que por eso aplica más a conectores de causa-efecto, ¿sí? Entonces, por eso antes de que empiecen a regodearse es importante entender, no tanto, aplicaría un poco más lo que sería los conectores de contraste, es decir, el pero, ¿sí? Pero antes de que empiece a regodearse es importante entender lo siguiente. Entonces, ahí tenemos la respuesta, la B. Luego tendríamos el espacio 4, ¿sí? Dice, esto, lejos de ser un problema, es una ventaja. Los permanentes disensos entre los feminismos los mantienen vivos y emocionantes. No tener que estar obligado a una postura es de las cosas más bonitas de ser feminista. Entonces tendríamos aquí luego un punto seguido, ¿sí? Entonces tendríamos, a pesar de ser una lista de mandamientos, los feminismos son una permanente conversación. Es decir, como que lastimosamente son una lista de mandamientos, ¿cierto? Y aunque lo sean, pues son una permanente conversación. Propiamente, como que no aplica mucho esa opción A, ¿sí? Entonces por eso hay que descartarla. Tendríamos el dado que es un conector de causa-efecto, ¿sí? Dado que ser una lista de mandamientos, incluso ya con ese, como con esas dos palabras primeras del conector, dado que, y comenzar así con el verbo ser una lista de mandamientos, no aplicaría. Tal vez estuviera conjugado como dado que son una lista de mandamientos, ¿sí? Entonces no tiene una concordancia gramatical, por eso mismo se tiene que descartar. A causa de ser una lista de mandamientos, el feminismo es una permanente conversación, ¿sí? A causa de, pues puede sonar como de causa-efecto, también podría ser como de reafirmación, podría sonar como una especie de condicional, ¿sí? Pero estrictamente nosotros deberíamos irnos con la opción D en vez de, ¿sí? En vez de ser una lista de mandamientos, los feminismos son una permanente conversación. Listo. Tendríamos el tercer párrafo. Dice, el feminismo se puede entender como un movimiento para, por y sobre las mujeres para mejorar las condiciones de vida de todas. Un movimiento por la equidad de género en lo social, lo político y lo económico. Tenemos un espacio. Los hombres pueden tener el rol de aliados o solidarios.
tenemos el espacio 6. Se puede entender el feminismo como un movimiento para combatir la opresión institucional, estructural y sistémica que afecta de manera desproporcionada a los grupos de la sociedad por fuera del modelo patriarcal y espacio quienes se identifican como mujeres. Vámonos con los 3 primeros espacios, ¿sí? Tenemos el espacio 5, en resumidas cuentas, por el contrario, desde este punto de vista y en otras palabras. Es decir, el feminismo se puede entender como un movimiento para, por y sobre las mujeres, para mejorar las condiciones de vida de todas. Un movimiento por la equidad de género en lo social, lo político y lo económico, punto seguido, ¿sí? Ya nos van a hablar sobre los hombres, y dice que ellos pueden tener el rol de aliados o solidarios. Por lo tanto, en la 5, ¿sí? Pues podríamos decir, en resumidas cuentas, como si fuera una especie de síntesis, y acá estrictamente no, porque nos están hablando en principio del feminismo, no es como algo más de los hombres. Entonces, descartamos la opción A. Por el contrario, pues no, porque es algo que sí va de la mano. O sea, sí nos están hablando sobre el feminismo y nos están hablando sobre los hombres que pueden ser distintos, pero nos dicen que ellos pueden ser aliados o solidarios con lo que es el feminismo. Entonces decir por el contrario sería pues ya darle otro giro a la situación. Tampoco aplica, se descarta. Entre la C y la D, desde este punto de vista y en otras palabras es como si dijéramos es decir, ¿cierto? O como si como lo utilizamos de conector, o sea, ¿sí? Es como una especie también como de reafirmación y en este caso tampoco. Entonces por ello mismo nos iríamos con la opción C. Desde este punto de vista, que ¿cuál sería el punto de vista? El punto de vista del feminismo, lo que quiere, o la base del mismo feminismo, ¿sí? Los hombres pueden tener ese rol de aliados o solidarios. Luego tendríamos en el espacio 6, posterior a un punto seguido, ¿sí? Entonces dice, después también, en cambio, obviamente. Entonces después se puede entender el feminismo como un movimiento, pues después, no, porque no es algo como tan de continuación, ¿cierto? No necesitamos darle como un orden en este caso, pues, a lo que sigue. Entonces la opción A se descarta, ¿sí? Tendríamos la opción D, obviamente. Obviamente se puede entender el feminismo como un movimiento para combatir la opresión institucional. Pues decir, obviamente, es como hacer una aclaración, digámoslo así, ¿cierto? Pero tampoco aplicaría, porque aquí lo que nos están haciendo es como también informándonos mucho sobre lo que es el feminismo, dejar una idea muy clara. Entonces, sería como un poco absurdo decir, obviamente, sería, sí, porque entonces le estás como diciendo al lector, como que él conoce algo, y en este caso no. Entonces, también descartamos la D. Tendríamos, en cambio, ¿se puede entender el feminismo? No, porque es que si nos están hablando ya del feminismo, que lo que es, que los hombres se pueden aliar un poco, pues decir que en cambio, entonces sería darle como otro giro, ¿cierto? Porque incluso si estamos hablando que es para mejorar la vida de todas, y estamos hablando de la equidad de género, porque vamos a decir que en cambio, ¿cierto? Se debe entender como un momento para combatir la opresión institucional, si antes eso es lo que se quiere. Entonces por ello mismo nos iríamos con la opción B, también, ¿sí? Estamos adicionando información que nos va a hacer, que nos va pues como a aclarar mucho más lo que es el concepto de feminismo. Luego tendríamos el espacio 7. Entonces dice, también se puede entender el feminismo como un movimiento para combatir la opresión institucional, estructural y sistémica que afecta de manera desproporcionada a los grupos de la sociedad por fuera del modelo patriarcal, ¿sí? Y espacio a quienes se identifican como mujeres, ¿sí? Inversamente, no, porque nos están hablando sí o sí como de la mujer, ¿cierto? O sea, si nos están diciendo que es que el feminismo ayuda a combatir algo, pues ¿cómo vamos a decir que es que prácticamente no, como que no va muy de la mano con la mujer, ¿cierto? Entonces inversamente se descarta, ¿sí? Mejor dicho, es como si fuera una especie de decir, como una aclaración. Se puede hacer la aclaración, es larga, pero tampoco encajaría mucho, pues no tendría un sentido lógico, ¿sí? Que está fuera del modelo patriarcal, ¿sí? Y mejor dicho, a quienes se identifican como mujeres. No, hay algo que no encaja ahí. ¿Por qué? Porque hay que hacer un poco más de énfasis. Y uno como hace énfasis a través del conector especialmente. Que por eso mismo, a esto como está girando en torno pues como todo este texto, que si los hombres pueden ser feministas, la autora del texto dice que sí lo pueden ser, ¿cierto? Y nos está aclarando algo sobre el feminismo
Entonces, sí nos está aclarando, pero hay que hacer un énfasis en cuanto a lo que serían las personas que se identifican como mujeres propiamente. Luego tendríamos un espacio acá en el 8, ¿sí? Entonces dice que hay un espacio, cualquier persona, ¿sí? Un hombre cisgénero puede ser feminista siempre y cuando esté dispuesta a desmantelar activamente estas discriminaciones y desigualdades en todos los aspectos de su vida. Entonces, como tal, tendríamos aquí en el espacio 8, en este caso, debido a que, por si acaso, inmediatamente, ¿sí? Entonces decir como, debido a que cualquier persona puede ser feminista, pues, eso como que no encaja mucho, ¿sí? Porque no necesitamos un conector de causa-efecto. Entonces la opción B se tiene que descartar. Por si acaso, ¿sí? Por si acaso cualquier persona puede ser feminista siempre y cuando... ese por si acaso no, porque incluso lo que nos están diciendo ya desde el párrafo 2 y 3 y el principio del 3 es como que el hombre sí puede ser. Entonces como así que por si acaso, ¿no? O sea, es sí o sí. Entonces también descartamos la opción C. Inmediatamente tiene que ver con algo un poco más como consecutivo, ¿cierto? Como de orden de ideas, pero tampoco aplica. Entonces por eso mismo nos iríamos con la opción A, en este caso. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿cuál caso? En el caso en el cual las personas se identifican como mujeres, ¿sí? Entonces cualquier persona, entonces es donde ya entramos con el espacio 9, o sea, sin embargo, incluso evidentemente es como algo, sí, como muy, digamos así, como muy obvio, muy explícito, pero propiamente no. Entonces, por eso descartamos la opción D, ¿sí? Podríamos decir el o sea, que es como una aclaración, ¿sí? O sea, un hombre cisgénero puede ser feminista, pues suena un poco, la verdad, ¿sí? Tenemos el sin embargo que se descarta también de una vez porque no encaja, ¿sí? Es decir, cualquier persona, sin embargo, un hombre cisgénero puede ser feminista, no. O sea, es como un troque de ideas y no aplica. Y tendríamos el incluso. Acá como tal estamos hablando más de eso, de incluir algo, ¿sí? Entonces vuelve y juega. Si decimos que en este caso cualquier persona, incluso un hombre cisgénero, puede ser feminista, porque no nos sirve como en este caso cualquier persona y decir, o sea, un hombre cisgénero, porque estamos hablando de cualquier persona, es cualquier tipo de persona. Y entre esas cualquier tipo de personas podemos incluir a una que queremos hacer un poco más de énfasis. Entonces, por eso mismo, nos escogemos la opción C, incluso. Luego tendríamos en el párrafo 4. Debemos comenzar con un conector en el espacio 10. Dice tampoco, aunque porque en consecuencia el patriarcado afecta a todo el mundo. ¿Sí? Los hombres cisgénero son los mayores beneficiados. Entonces, como tal, pues estamos hablando de que hay algo que está como ayudando a complementar la información, ¿cierto? Pues tampoco el patriarcado afecta a todo el mundo. Los hombres cisgénero son mayores beneficiados. No, porque no aplica pues, o sea, perdería como cohesión con lo que ya vimos en el párrafo 3. Entonces, nada que ver con la opción A. Tendríamos el porque. El porque en consecuencia ambos son conectores de causa-efecto. Entonces no se podría, porque si escogemos la C, tenemos que escoger también la D, viceversa. Así es como nos quedamos con la opción B. Aunque el patriarcado afecta a todo el mundo, los hombres cisgéneros son los mayores beneficiados, ¿sí? Entonces, vea que tiene un poco más de sentido. ¿Y cuáles son los hombres cisgéneros? Los hombres con genitales masculinos que se ven y se identifican pues como hombres propiamente. Ahora, luego pues de esta idea tenemos en el espacio 11, luego un punto seguido, ¿sí? Quizá ya que, dado que igualmente. Entonces, no todos los hombres son machistas, pero todos se benefician del privilegio masculino, ¿sí? Entonces, podríamos decir, o podríamos decir dado que, pero no aplicaría ninguno de los dos porque ambos son conectores de causa-efecto. Entonces, se tienen que anular ambos. Quedamos entre igualmente y quizá, ¿sí? Y decir, igualmente no todos los hombres son machistas, pero todos se benefician del privilegio masculino, pues es como una afirmación muy fuerte, ¿sí? Porque incluso si estamos hablando de una pregunta, decimos, digo que si ellos pueden ser feministas,
y que las mujeres, y que la autora dice como que sí se podría, ¿cierto? Entonces, como tal, pues no hay acá. Entonces, por eso, igualmente, no, sino que tiene un poco más de sentido el conector quizá, ¿sí? Una especie como de duda. Quizá no todos los hombres son machistas, ¿cierto? No es algo como que se corrobe, pero todos sí se benefician del privilegio masculino. Entonces, esto tiene que ver, se concatena con lo que es la idea, pues, como el patriarcado, ¿sí? Que aunque afecta a todo el mundo, pues, casi todos los hombres se benefician de ello. Entonces, por lo mismo, ¿sí? Quizá no todos los hombres son machistas. Luego tendríamos el espacio 12, que solo por verse como un hombre, una persona estará más segura en el espacio público, ¿sí? Entonces tendríamos como si fuera poco, no obstante, por otra parte, o por ejemplo. No obstante, no aplicaría, ¿sí? Porque si estamos hablando de que los hombres son los mayores beneficiados en cuanto a lo que sería patriarcado, más que todos los cisgénero, ¿sí? Entonces dice que solamente por verse hombre, pues estará más segura en público. Y ese no obstante es como sin embargo, pues no encaja, porque antes lo que nos están haciendo es como dándonos un poco más de idea sobre lo que nos están mostrando ahí del machismo, ¿sí? Que es como una especie de beneficio. Entonces, opción B, nada que ver. Por otra parte, tampoco encajaría, ¿sí? Porque también estaría haciendo como otro pequeño contraste, no. Como si fuera poco, mucho menos aplicaría, ¿sí? Porque es una especie como de reafirmación o énfasis, entonces vamos más con la D, por ejemplo. ¿Y por qué nos iríamos con la D, por ejemplo? ¿Sí? Porque nos quieren ilustrar un poco más lo que puede suceder de acuerdo a lo que nos están mostrando al principio del párrafo, ¿sí? Por ejemplo, solo por verse como un hombre, una persona estará más segura en el espacio público. Seguimos. Esto es un privilegio irrenunciable. La crítica feminista no es en contra de los hombres, no es contra los hombres, es contra la misoginia, el machismo y las desigualdades del patriarcado que muchas veces se encarnan en los hombres. Luego, el punto seguido, tenemos un espacio, ¿sí? Que puede comenzar con: esto quiere decir, sobre todo por consiguiente o en cierta medida, que cualquier hombre cis que se acerque genuinamente al feminismo tiene que comenzar por examinarse a sí mismo. Así es como nosotros, pues, nos encajamos. Es, por consiguiente, pues, podría aplicar, ¿sí? Pero ese por consiguiente es también como de causa-efecto, también puede ser como de consecutivo, ¿sí? Por consiguiente, que cualquier hombre cis que se hace, tampoco encajaría, ¿sí? Por este que acá. Entonces, la opción C se descarta. Sobre todo es como una especie de énfasis, ¿cierto? Entonces, sobre todo que cualquier hombre cis que se acerque genuinamente al feminismo tiene que comenzar por examinarse a sí mismo. No, porque lo que necesitamos acá es un conector que tenga mucho que ver, ¿cierto? Como con lo que nos están hablando anteriormente, ¿sí? Entonces, por ello mismo, nosotros nos iríamos un poco más con la opción A. Esto quiere decir, ¿sí? Entonces nos quieren aclarar mucho más. Entonces dice que la crítica no es contra los hombres, sino contra la misoginia, el machismo y las desigualdades. Esto quiere decir que cualquier hombre que se acerque genuinamente al feminismo tiene que comenzar por examinarse a sí mismo, ¿sí? Entonces, vea que se concatena mucho más la misma idea, ¿sí? Es decir, la complementa propiamente. En el espacio 14 tenemos mejor dicho, segundo y sí en absoluto. ¿Listo? Entonces, aquí está, como va a ser muy incómodo darse cuenta de todos esos injustos privilegios de los que se ha gozado toda la vida. Es decir, porque nos están hablando sobre el examinarse a sí mismo, pues, como hombre, ¿cierto? Entonces, mejor dicho, va a ser muy incómodo. Pues mejor dicho no tanto, porque es como si fuera una especie de aclaración, y tampoco es que ya como en el sentido de que como, bueno, o sea, como que le estoy a usted aclarando una idea que ya le estoy dando. No, no es tanto eso, sino como que nos quieren ahondar un poco más, ¿sí? O nos quieren complementar la misma idea. Y para complementarla como tal, con el segundo podría aplicar, pero es que si hubiera un primero antes, tal vez, ¿cierto? Entonces tampoco concatenaría. Suerte con la B. Tendríamos la C y la D, y sí y en absoluto. Entonces, en absoluto va a ser muy incómodo darse cuenta. Entonces, ese en absoluto y hasta el mejor dicho, ambos como tienen como la misma razón de ser, ¿cierto? Que es como dar algo un poco más de reafirmación. ¿Listo? En cambio, acá necesitamos es más que todo la opción C, la que dice y sí, ¿sí? Y sí es muy como incómodo, pues digo, va a ser muy incómodo darse cuenta de todos esos injustos privilegios de los que se ha gozado toda la vida. Si un hombre sí no se incomoda profundamente con el feminismo, es
Y ahí es como tal que tendríamos en el espacio 15, ¿sí? el conector, porque es por una causa-efecto, ¿cierto? Es algo que le ayuda a dar esa consecuencia de algo. O sea, porque nosotros podríamos decir tranquilamente como que si un hombre no se incomoda profundamente con el feminismo, ¿sí? es sin duda no está entendiendo de qué se trata, pues tampoco aplicaría, ¿sí? Entonces eso no encaja como tal ahí. También tendríamos la otra opción de respuesta, que sería pues como el incluso, ¿cierto? Entonces que si no se incomoda profundamente con el feminismo, es incluso no está entendiendo, ya que también le falta como algo para que tenga un mayor sentido, entonces no aplica, ¿sí? Además no está entendiendo, tampoco aplica, ¿sí? Entonces vea que sí o sí nos iríamos con ese de causa-efecto, ¿listo? Entonces cualquier hombre sensible, inteligente y comprometido con la equidad de género usará su privilegio para acabar con esas desigualdades, abrirles espacios a las mujeres y escucharlas con la humildad necesaria para decirle a sus padres que dejen de agredir o discriminar. Eso es un trabajo difícil de todos los días y nadie les va a dar una estrellita por dejar de ser machistas, ya que es lo mínimo, apenas lo justo para que haya equidad en nuestra sociedad. Entonces, como tal, pues eso era lo que se les quería mostrar en el día de hoy, ¿sí? Esperamos pues que este tema de los conectores sí se haya quedado claro para todos y cada uno de ustedes. Esperamos que este material haya sido de gran utilidad para ustedes. Les agradecemos su atención y nos veremos en una próxima.